No, sí, cuando pueda, no se preocupe. Sí. Ya, entonces quedé con una duda de la clase pasada, que era, en algún momento hicimos para demostrar la desigualdad triangular, teníamos que demostrar que la parte real de Z1, Z2 conjugado era menor o igual que el valor absoluto de Z1, Z2. ¿Cierto? Sí. Bueno, yo di un argumento para eso. Ese argumento era muy enredado y probablemente esté erróneo. El argumento más simple es simplemente decir que la parte real de cualquier número complejo es siempre menor o igual que su valor absoluto. ¿Cierto? Eso se cumple siempre porque la, la parte real es simplemente, por ejemplo, si el número z es igual a más ib, su parte real de z es igual a, mientras que su valor absoluto es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, y a siempre es menor o igual que la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Porque este b siempre suma. Siempre suma. B al cuadrado, un número real, siempre un número positivo, entonces siempre le suma a lo que está al interior de la raíz. Y por lo tanto, esta igualdad se cumple. Por lo tanto, siempre la parte real de un número es menor o igual que su valor absoluto. Entonces, eso es el argumento que vamos a ocupar para demostrar esto de acá. La parte real de Z1, Z2 conjugados, que era lo que teníamos en la expresión de la desigualdad triangular, es menor o igual que el valor absoluto del número que está dentro, que es Z1, Z2 conjugados. Y ahora, nosotros tenemos que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos, ¿cierto? Esto no me acuerdo si lo demostramos, simplemente lo escribimos, es algo sencillo y es válido para todo número complejo. Y por otra parte tenemos que el valor absoluto de un número conjugado es siempre igual al valor absoluto del número original. ¿Cierto? Es decir, la operación de conjugación no cambia el valor absoluto de un número, ¿cierto? Entonces acá tenemos directamente que esto es igual a Z1, Z2. Y ahora sí tenemos que la parte real de Z1, Z2 siempre es menor o igual que Z1, Z2. Y eso es lo que necesitamos para demostrar la desigualdad triangular. Esta era como una nota, me quedé pensando en la clase pasada, y vamos a hacer como una especie de fe de ratas. ¿Ok? Entonces, a partir de eso nosotros habíamos logrado demostrar la desigualdad triangular. La vamos a escribir acá para que quede desigualdad triangular, que lo que dice es que la suma de dos números complejos, el modo de la suma de dos números complejos siempre es menor o igual que la suma de sus módulos, ¿cierto? Eso es lo que dice desigualdad triangular. Y existen otras desigualdades triangulares. Que las vamos a dejar de tarea, ¿ok? Yo esa tarea la voy a... A ver, tengo la impresión que quizás está un poco lejos el computador, ¿no? Quizás No, se ve bien. ¿Está bien? Ya. Igual Existen que ayer, según yo. desigualdades triangulares que lo que podemos hacer es dejarlas como tareas. Ahí yo las voy a anotar en una guía para que ustedes mismos puedan estudiar la demostración de estas relaciones, que son bastante interesantes.
Entonces, esta es más o menos trivial. Se desprende directo de la anterior. Y esta es más... Perdón, el valor absoluto de la suma de los números complejos es siempre mayor o igual que el valor absoluto de la diferencia de sus módulos, ¿cierto? Acá en este caso, cuando yo pongo este valor absoluto grande de acá, me refiero al valor absoluto de un número real, ¿cierto? Pero el valor absoluto de un número real es un caso particular del valor absoluto de un número complejo. Entonces esto lo vamos a dejar planteado como tarea, ¿ok? Ahí me queda pendiente de incorporar esto que yo le voy diciendo como tarea, de incorporar una guía, de hacerle un PDF, ¿okay? Pero por mientras, ya saben que estos son ejercicios para ir ocupando lo que hasta el momento hemos aprendido. Y existe también una generalización de esto, que también vamos a dejar como tarea, que es la suma de n números complejos, z1 más z2 más zn, siempre es menor o igual que z1 más z2, así sucesivamente hasta llegar al módulo de zn. Es una desigualdad triangular, pero ahora considerando n números complejos. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a dejar así como tarea. Es algo interesante, pero tampoco es como para dedicarle toda una clase a eso. Así que vamos a seguir ahora con otra forma de ver los números complejos, que es completamente útil y que es prácticamente la manera casi a la par con la manera de parte real, parte imaginaria. Está esta manera de ver los números complejos. Ambas se ocupan completamente. Entonces, a esto se le llama la representación polar de un número complejo. Esto es tremendamente importante y es algo que nos va a seguir todo el semestre final, porque tiene muchas virtudes a la hora de hacer operaciones sobre números complejos. Entonces, dado un punto en el plano complejo, entonces supongamos que este punto le llamamos Z. Una vez más hacemos abuso de la notación, le vamos a llamar las coordenadas igual que a los valores de la parte de acá de la parte imaginaria, X e Y. Entonces ahora vamos a definir dos nuevas coordenadas, una dada por el módulo y la otra dada por el ángulo que forma ese número complejo con el eje X. Entonces, fijémonos que acá se va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? De lados X e Y. Por lo tanto, el módulo R lo vamos a definir tal cual se define el módulo, es decir, el módulo del número Z, que es explícitamente la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es simplemente el teorema de Pitágoras.
Y vamos a definir la coordenada θ usando la tangente. La tangente de θ no es otra cosa que y partido por x, ¿cierto? Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Por lo tanto, θ, invirtiendo esta relación, es igual a la arcotangente de y sobre x. Entonces acá quedan definidas nuestras nuevas coordenadas. R igual x cuadrado más y al cuadrado. Lo voy a escribir de nuevo solamente para hacerle el cuadradito. Θ igual arco tangente de y sobre x. Vemos inmediatamente que estas coordenadas van a estar mal definidas para este punto de acá. ¿No? Entonces, ¿cómo se le llama a esto? Se le llama generalmente, por un lado está el módulo, y por otro lado a este ángulo θ se le denomina el argumento. Es una manera de decirlo. El argumento, o a veces se le dice o fase de z. Es su fase o su argumento. En general en matemáticas se usa el concepto de argumento y en física el concepto de fase. ¿Okay? Acá empieza a surgir algo que se va a repetir a lo largo de toda la teoría de números complejos, que es que existen funciones que son multivaluadas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a funciones que para un cierto valor, uno espera de una función que dado un valor, al evaluar esa función en ese valor, obtengamos directamente un resultado, ¿cierto? Una función multivaluada es tal que si uno evalúa esa función en un punto, hay muchos resultados posibles. Pueden ser 2 o pueden ser infinitos. Entonces, fijémonos. Se me olvidó decir que z se escribe a veces como el argumento, explícitamente el argumento de z. No solo se le denomina, sino que se puede escribir, se usa esa notación. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tengo un número complejo, acá, entonces, cuando yo pregunte acerca del argumento de ese número complejo, alguien me puede decir que este ángulo de acá es su argumento, ¿cierto? Sin embargo, este ángulo de acá, que da toda la vuelta y vuelve hasta este punto, es decir, que es el ángulo θ más 2π, también es un argumento válido, ¿cierto? Porque su arco tangente va a tener el mismo, o sea, porque la arco tangente, ¿cómo decirlo? Es un argumento válido también. Porque en el fondo, al sacar la proyección de ese número, sobre este punto, para ese ángulo, me va a dar el mismo resultado que al sacarlo con este ángulo. ¿Ok? Entonces ese ángulo de alguna manera tiene infinitos valores posibles. Entonces el argumento de z tiene infinitos valores
posibles. Es decir, puede ser, por ejemplo, si este ángulo es pi cuartos, entonces puede ser pi cuartos, o puede ser pi cuartos más 2pi, o pi cuartos más 4pi, etc. ¿Cierto? Siempre que yo le sume a ese ángulo un múltiplo entero de 2pi, me va a arrojar como resultado el mismo número complejo. ¿Ok? Entonces eso se le llama, entonces se dice, que la función argumento de z es multivaluada. Para un mismo z existen infinitos valores de su argumento. ¿Okay? Entonces acá empiezan a tener importancia sobre cuál va a ser la elección que vamos a hacer nosotros del argumento entre todas las cantidades, entre todas las infinitas posibilidades que tenemos. Entonces, para hacer una elección y para empezar a determinar, de transformar estas funciones multivaluadas en funciones, al menos que sepamos dónde estamos moviendo y cuáles son los resultados de los que estamos hablando, entonces se define entonces el valor principal. Esto es una definición, es decir, que es arbitrario. El valor principal del argumento de z como el ángulo θ que pertenece al intervalo menos pi como ¿ok? Acá el menos pi no está incluido en el intervalo, es decir que el θ va entre menos pi sin incluir al menos pi y el pi incluyendo al pi. Es decir, justamente estamos hablando de univaluar la función, entonces yo voy a decir que el argumento principal, el valor principal del argumento de z es de todos estos infinitos ángulos posibles, ¿cierto? Va a ser simplemente el que tenga un valor entre menos pi, acá, ¿cierto? Esto es menos pi, sin incluir este punto, y pi, que sería desde el otro lado, incluyendo el punto. Entonces, esto se le llama el valor principal del argumento. O también se le llama, también llamado argumento principal. Es otro nombre que se le da. Entonces, a este ángulo, a este valor principal del argumento, le vamos a poner el subíndice 0, θ sub 0, ¿okay? Sería este valor, en este caso está ya dibujado, el θ sub 0 es este ángulo acá, un ángulo que va entre menos pi y pi. Y por lo tanto, el argumento de un número z ahora va a ser igual a θ sub 0 como función multivaluada, ahora va a ser igual a este argumento principal más 2pi k
donde K es un número entero, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, yo tengo un número cualquiera, un número en el plano complejo, encuentro cuál es su ángulo principal, ¿cierto? Que está en este rango de acá, y después tengo todas las soluciones posibles agregándole múltiplos enteros de 2π. Y eso me da las infinitas soluciones posibles para esta función multivaluada que es el argumento principal. ¿Okay? Esto de escribir acá es lo mismo de escribir solamente por completud. Vamos a poner que esto es lo mismo que menos pi menor que teta sub 0 y teta sub 0 menor o igual que pi, ¿cierto? Esto es importante, ¿cierto? Porque si pusiera el igual en las dos partes, quedaría no una función multivaluada. ¿A qué me refiero con que quedaría una función multivaluada? Me refiero a que si yo pongo un punto acá, tengo el punto, por ejemplo, el número complejo menos 1, y yo le pregunto a alguien, ya dígame cuál es su argumento principal. Una persona me diría pi y otra persona me diría menos pi. Entonces, de nuevo teníamos el mismo problema de que la función es multivaluada. Entonces, es importante acá de que acá el menor es estricto y acá el menor es menor o igual. Ese es el motivo de por qué es importante que no incluya en otras convenciones se pueden ver otro de 0 a 2π, por ejemplo. Se puede ver también así en otros libros. La convención del argumento principal es un ángulo que va entre 0 y 2π. También puede ser. Obviamente el 2π no tendría que estar incluido porque si estuviera incluido el número 1, por ejemplo, o todos los que estén con parte imaginaria 0 y sean positivos, todos estarían indeterminados y tendrían o 0 o 2π como argumento. Entonces ese es el motivo de hacer esa salvedad. Entonces ahora que ya tenemos el argumento, ahora vamos a hacer de alguna manera el camino inverso, que es expresar la parte real y la parte imaginaria de un número complejo a partir de estas nuevas coordenadas que son las coordenadas polares del número complejo, ¿cierto? Esto es muy similar a lo que uno hace cuando simplemente el plano lo expresa en coordenadas polares, no es distinto a eso. Hay mucha similitud entre el plano complejo y el plano euclidiano, de 2 dimensiones. Entonces ahora, dado un número complejo, teta r, entonces ahora hacemos el camino inverso. Yo conozco las coordenadas polares de este número complejo y lo quiero escribir en su forma, digamos, cartesiana, ¿cierto? Entonces este número complejo z va a tener parte real r coseno de teta, ¿cierto? El x acá es igual a r coseno de teta. La proyección del módulo sobre el eje x, y va a tener parte imaginaria y r seno de teta, ¿cierto? Entonces ahora ya va a poder escribir este número complejo como parte real r coseno de teta más i r seno de teta, ¿cierto? De manera más bonita, yo puedo factorizar por r y me queda que el número z es igual a r por el coseno de teta más i veces seno de teta, ¿cierto?
¿No dijo nada, Diego? No contestaba. Ya. No sé qué pasa. Vamos a subir las clases por si acaso, para que nadie se quede sin la oportunidad de asistir. Entonces, esta es una forma de escribir un número complejo, ahora ocupando nuestras coordenadas polares, ¿cierto? Hay otras notaciones que yo no considero importante de aprender porque, es decir, que no las vamos a ocupar porque no le he encontrado la utilidad. Dentro de poco vamos a ver la exponencial, entonces ya estas coordenadas quedan completamente obsoletas. Pero a este número complejo así, escrito de esta manera, a veces se lo escribe también como z igual r cis z, que como que representa de alguna manera coseno y seno, ¿cierto? Coseno, unidad imaginaria, seno. O incluso lo van a haber escrito algunas veces. Esto, por ejemplo, en el Wunsch ocupan esta notación, que es la R, un símbolo que representa un ángulo, y adentro de ese símbolo el número, la letra teta. ¿Okay? Son otras notaciones, pero voy a poner acá que no las ocuparemos. No lo digo simplemente por completitud, pero la verdad que no me parece muy útil. Nunca he necesitado esa notación. Entonces ahora que tenemos esta representación de números complejos en función de sus coordenadas polares, podemos ver si encontramos alguna interpretación de lo que es la multiplicación de dos números complejos. ¿Ok? Entonces, multiplicación. Esto se pone entretenido porque empieza a tener cosas que pueden ser complicadas desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de coordenadas polares empiezan a ser extremadamente simples. Y eso es bastante increíble que empiecen a funcionar unas fórmulas que simplifiquen cosas. Y algo que van a ver mucho en la teoría de números complejos, que es una teoría que tiene mucha elegancia. Es una teoría que tiene mucha belleza de simetría y cosas así. Entonces, multiplicación de dos números complejos en forma polar. O sea, yo tengo el número complejo z1 igual a r1 coseno de θ1 más i seno de θ1, ¿cierto? Y el número complejo z2 igual a r2 coseno de θ2 más i veces seno de θ2. Entonces ahora quiero ver en qué consiste multiplicar estos dos números. Si existe alguna interpretación geométrica o alguna simplificación formal al multiplicar esos números. Y la única forma de verlo es simplemente multiplicarlo y hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer eso, que es muy sencillo. Entonces la multiplicación entre z1 y z2, fíjense que se van a multiplicar los módulos, quedar r1, r2, por el producto de estas dos cosas. Entonces fijémonos que la parte real va a ser coseno por coseno menos seno por seno, ¿cierto? Entonces va a ser coseno de θ1 coseno de θ2 menos, con este va a dar un signo menos,
seno teta 1, seno teta 2, y ahora más la parte imaginaria, que va a ser seno de teta 1 por el coseno de teta 2, más lo inverso, coseno de teta 1 por el seno de teta 2. Y acá me falta un paréntesis grande del R1, R2. Lo vemos inmediatamente ya que los módulos quedan multiplicados entre sí. R1, R2, el producto entre 2. Evidentemente ya esto, si estos fueran números reales, por ejemplo, todo esto sería 1, 1, ¿cierto? Entonces el producto acá, de acá adentro también me tendría que dar algo parecido a 1, ¿cierto? Es decir, o sea, lo único que quiero decir es que una multiplicación entre dos números complejos, cuando los dos números son reales, se corresponde con la multiplicación de números reales como tiene que ser. Entonces veamos ahora, aquí corresponde esto. Coseno teta 1, coseno teta 2, menos seno teta 1, seno teta 2. Eso es la suma de los cosenos, ¿cierto? La fórmula nos dice que el coseno, vamos a ponerle a cada parte, coseno de teta, o pongámosle alfa, más beta, es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, y que el seno de alfa más beta es el coseno, acá no me acuerdo de los signos, a ver, vamos viendo, coseno de alfa, seno de beta, no, acá no hay ningún signo en que pensar, son dos positivos, más coseno de beta, seno de alfa. ¿Cierto? Esas son las dos, el coseno y el seno de la suma. Entonces, de acuerdo a esto, que conocemos del álgebra de la trigonometría clásica, tenemos que esta expresión de acá arriba no es nada más que la suma entre el coseno teta 1 más teta 2, ¿cierto? Se corresponde a nuestra fórmula acá. Van a quedar coseno de teta 1 más teta 2. Y la de abajo, más i veces el seno de teta 1 más teta 2. Entonces ahí tenemos nuestro resultado de multiplicar z1, z2. ¿Qué pasa cuando multiplico dos números complejos? Se multiplican sus módulos y sus argumentos. El nuevo número complejo va a tener como argumento la suma de los ángulos originales. Entonces eso tiene una interpretación geométrica. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Bueno, vamos a hacer un dibujito. Vamos a suponer que ambos números tienen módulo mayor a 1. Entonces tengo un plano complejo. Y vamos a dibujar por acá. Vamos a suponer que acá está el círculo unidad. Para estar seguros que ambos números tienen módulo mayor a 1. Para poder hacer el dibujo. Entonces acá está Z1. Imaginemos que por acá está Z2. No va a ser tan grande tampoco. Por acá, Z2. R2. Y este ángulo entonces es θ2. No sé si se entiende muy bien, probablemente esté un poco chico. Vamos a hacerlo un poco más. No sé. ¿Bien? Ya, igual lo hago un poquito más grande porque queda muy. Lo que pasa es que después de multiplicar, si lo hago muy grande, entonces tengo θ1 y θ2 acá, ¿cierto?
Entonces, el nuevo número complejo va a ser un número que va a tener módulo la multiplicación de estos dos. Supongamos que la multiplicación de estos dos me da algo de este tamaño, por ejemplo. Y el argumento de ese nuevo número, este Z1, este Z2, va a ser la suma de estos dos ángulos. Es decir, que a este θ2 yo le tengo que sumar θ1. Va a quedar algo por acá. Va a ser un revuelto. θ1 acá. Okay, entonces este es Z1 por Z2. Y acá el módulo de esto va a ser R1, R2. Y este ángulo de acá es la suma de esos dos ángulos. θ1 más θ2. ¿Okay? Entonces esa es la interpretación geométrica de la multiplicación. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo de cómo podemos visualizar la multiplicación entre dos números complejos es, por ejemplo, i al cuadrado. Entonces, si yo quisiera hacerlo eso geométricamente, i al cuadrado, ¿cierto? Entonces estoy multiplicando i, que es, no, esto es i, por i, ¿cierto? Entonces, ambos números tienen módulo 1. Por lo tanto, el resultado también va a tener módulo 1, ¿cierto? Va a tener el producto de los módulos, todo 1 por 1 es 1. Y la fase va a ser igual a la suma de las fases. ¿Qué fase tiene el número i? 90. ¿Ah? 90. No, a ver, no escuché. 90. Claro, pi medios. Entonces la suma de pi medios más pi medios me va a dar pi, ¿cierto? Esta va a ser la nueva fase del producto, el ángulo pi, ¿cierto? Y con módulo 1. Entonces este número que está acá es el número menos 1, ¿cierto? Y ese es el resultado de multiplicar i por 5. I por i igual menos 1. Esa es la manera geométrica de multiplicar. Veamos ahora el inverso en forma polar. Esta fórmula acá la podríamos dejar escrita por acá, porque después nos va a servir. Tenemos Z1, Z2 igual R1, R2 coseno de θ1 más θ2 más i seno θ1, θ2. Entonces veamos ahora el inverso. Voy a borrar acá. Entonces el inverso en forma polar. Inverso multiplicativo. Multiplicativo. ¿Cómo vamos en el tiempo? Ahí va. Todavía no me avisa nada de No que vaya parece. a salir. Cuando uno no se acerca al tiempo definitivo, no deberíamos haberlo calculado nosotros. Bueno. Ya. El inverso multiplicativo en forma polar. La clase pasada la hicimos súper larga. Después me puse a ver, duró como 2 horas.
Sí, nos pasamos un poco. Ahora otra vez una clase más razonable, de una hora y media, un poquito menos. Ya. Entonces, inverso multiplicativo. Entonces, 1 sobre z, supongamos que el z es igual a r por el coseno de θ más i seno de θ. ¿Okay? Entonces habíamos dicho que el inverso, z a la menos 1, que es 1 sobre z, habíamos dicho que lo podíamos escribir como el valor, el conjugado de z partido por el módulo al cuadrado, ¿cierto? Teníamos esa fórmula, ¿cierto? Eso, si uno no lo recordara, lo puede ver algebraicamente, rápidamente, lo podemos ver. Por ejemplo, si yo tengo z igual a más ib, entonces 1 sobre z es igual a 1 sobre a más ib. Si yo quisiera escribir ese número en forma parte real más i veces parte imaginaria, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar abajo y arriba por el conjugado, ¿cierto? Porque si yo multiplico abajo y arriba por el conjugado de este número, es decir, si multiplico por 1, vamos a ver que acá me va a aparecer el módulo al cuadrado. Esto suma su diferencia, entonces me va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado. Y acá arriba me va a quedar a menos ib. Entonces ahora sí que tengo z conjugado partido por el módulo al cuadrado. ¿Cierto? Esa es una manera de transformar este número que tiene parte imaginaria abajo, que está en un número que está escrito de manera parte real más i veces parte imaginaria. ¿Cierto? Por eso que ocupamos esto. Es una manera porque esto yo lo puedo escribir como a partido por a al cuadrado más b al cuadrado, un número real, más menos i veces b partido por a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces, está en la forma parte real más i veces parte imaginaria. ¿Ok? Por eso que lo escribimos de esa manera. Entonces, bueno, ahora aplicamos la fórmula nomás. El conjugado va a ser r coseno de θ menos i seno de θ. Y el módulo al cuadrado, bueno, calcular el módulo de esto no tiene sentido. Sabemos que el módulo vale r, ¿cierto? Y al cuadrado me va a quedar r al cuadrado. Entonces esto me arroja el resultado que z a la menos 1 no es otra cosa que 1 sobre r, el inverso, 1 sobre r, por el coseno de θ menos i, el seno de θ. ¿Cierto? Entonces es el inverso de un número complejo en forma polar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el inverso queda menos y seno? No entendí bien eso. Y ahora voy ¿Por qué a... queda en negativo el menos? ¿Cómo? ¿Por qué queda en negativo el menos y seno? Como si fuera conjugado. Pero la pregunta es cómo llegamos a esto o si hay otra explicación. O sea, No, claro, ¿se ¿cómo se entiende llegó el a eso? cálculo? ¿Por qué? La ¿Ah? pregunta es, ¿el cálculo se entendió? No, es cómo se llegó a eso. Ah, ya. Y Al ocurre esta menos y fórmula de acá. seno. Esta fórmula de acá. Que acá traté de motivarla, ¿cierto? La habíamos visto en la clase pasada. Que el inverso de un número z lo podemos escribir como z conjugado partido por el módulo al cuadrado, Ah, ¿cierto? ya, sí, sí, sí. Sí, Esto lo habíamos ya. visto, pero Sí, acá no, está sí, la ya explicación de entiendo. nuevo. Y acá
ocupé simplemente eso. Si tengo z escrito de esa manera, entonces z conjugado va a ser esta misma expresión, que son solo números reales, pero con el número imaginario con el signo opuesto, ¿cierto? O z menos y z. Y de ahí viene ese menos. Sí, me había confundido. ¿Cómo? Me había confundido, sí, Ah, ya ya. entendí. Esa es la fórmula. Ahora, yo, ¿por qué te preguntaba si era una pregunta de procedimiento o de interpretación? Porque esto efectivamente podemos encontrar una interpretación. Hoy día vamos a ver por qué aparece este signo menos. Tiene que ver con el hecho de que cuando uno multiplica, cuando uno eleva a potencias negativas, acá, así como cuando yo elevo a potencias positivas, empiezo a hacer aumentar el argumento del número complejo, en el caso de potencias negativas, hago disminuir el argumento. ¿Sí? Como que lo rotar en el sentido opuesto. En el fondo tiene que ver con eso. Pero eso lo vamos a ver ahora en un ratito, vamos a ver la fórmula general, que ahí nos va a quedar más claro ese punto. Entonces, esto mismo, yo haciendo un truco, yo sé que el coseno de teta es igual al coseno de menos teta, ¿cierto? Que el coseno es una función par. Coseno es par. Asimismo, yo sé que menos el seno de teta, yo lo puedo escribir como seno de menos teta, ¿cierto? Porque el seno es impar. Entonces, considerando estas dos relaciones, yo puedo reescribir el inverso, que acababa de encontrar ahí. Esto no lo voy a dejar ahí. Lo puedo reescribir el inverso como z a la menos 1 igual 1 sobre r. Esto de acá. Coseno de teta, pero ahora lo voy a escribir como coseno de menos teta. Menos i seno teta, pero el menos seno teta lo voy a escribir como seno de menos teta. Entonces me va a quedar más i seno de menos teta. Entonces acá aparece lo que yo decía hace un momento, ¿cierto? El inverso de z consiste en, nos va a dar el módulo, el módulo inverso, mientras más grande sea el número, más chico va a ser el inverso, y va a ser, va a tener la fase o argumento opuesto, ¿cierto? Entonces si yo tengo un número z por acá, digamos que es grande y que tiene argumento θ, si este es z, entonces su inverso va a ser pequeño, ¿cierto? Va a tener módulo 1 sobre r y va a tener fase menos θ. ¿Ok? O dicho de otra manera, si estuviéramos hablando de números complejos de módulo 1, ¿no? Acá vamos a dibujar el círculo unidad. Este es el círculo que pasa por el número 1, por el número i, por el número menos 1 y por el número menos i. Entonces está medio mal dibujado, pero vamos a poner que es un círculo perfecto. Entonces el inverso del número z que está acá es su complejo conjugado que está acá. Por lo mismo, el inverso de un número z por acá va a tener un inverso por acá.
vamos a ponerle Z2, Z2, Z1, Z1, ¿cierto? 1 sobre Z1. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, esa es la primera interpretación que tenemos del inverso. En el fondo va a ser el número que tiene el módulo, que tiene como módulo 1 sobre el módulo original y que tiene la fase, digamos, dicho de manera informal, dada vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora si divido dos números complejos distintos? Eso estaba pensando si puedo hacer el cálculo directo. Claro, puedo hacer el cálculo directo. Fijémonos ahora. Fijémonos ahora entonces. Si yo tomo la fórmula que tengo acá arriba del producto, ¿cierto? De Z1 por Z2. Y la aplico no ya al número Z2, sino al número 1 sobre Z2. Digo 1 sobre Z2. No 1 sobre Z2 no es otra cosa que 1 sobre R coseno de menos θ2 más I seno de menos θ2, ¿cierto? Eso es el 1 sobre Z2, suponiendo obviamente, acá me faltó el R2, ¿cierto? Suponiendo obviamente que el Z2 es R2 por coseno por el argumento, con el argumento θ2, ¿cierto? Entonces, Z2 tiene R2 y θ2 de coordenadas, por lo tanto 1 sobre Z2 tiene coordenadas 1 sobre R2 y menos θ2, ¿cierto? Entonces ahora el producto entre Z1 y 1 sobre Z2, que no es otra cosa que Z1 partido por Z2, aplicando la fórmula de allá, pero ahora para el inverso, ¿cierto? Me va a dar R1 sobre R2 por el coseno de θ1 menos θ2 más I veces el seno de θ1 menos θ2. ¿Okay? Entonces, así como tenemos la multiplicación de dos números complejos, ahora tenemos la división, ¿cierto? Y la división consiste en dividir sus módulos y restarle al dividendo el argumento del divisor, ¿cierto? Es completamente lo opuesto de la multiplicación. En vez de sumarle el argumento, se lo restamos. Entonces ahora puedo ver potencias. Así vamos a ir de a poquito generalizando nuestras operaciones hasta llegar a operaciones para cualquier número complejo, ¿cierto? O sea, un número complejo, por ejemplo, elevado a otro número complejo. Ahora recién estamos multiplicando, de la multiplicación podemos hacer potencia, podemos usar potencias positivas, potencias negativas, lo que vamos a ver hoy día, potencias positivas, potencias negativas, potencias fraccionarias, ¿cierto? Que son las raíces en el fondo. Y vamos a tener al final de la clase ya una fórmula que nos va a permitir calcular, por ejemplo, z elevado a n partido por n, ¿cierto? Donde n y m son enteros. Puede ser positivo o negativo. Puede ser nuestro, como el objetivo
creo que por hoy eso es nuestro objetivo. Entonces estamos viendo potencias enteras, eso es lo que vamos a ver ahora, enteras y fraccionarias. Fraccionarias. Es interesante ver que esto, una parte de cosas sencillas y va de a poquito generalizándolo. Entonces, fijémonos, imaginémonos ahora que no tenemos dos números distintos, sino el mismo número. Es decir, el número z igual r coseno de θ más pi seno de θ. Se me rompen las tizas. Ya. Entonces, si aplicamos esta fórmula de acá, z al cuadrado no es otra cosa que r al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno de 2θ más pi seno de 2θ, ¿cierto? Simplemente acá se van sumando los ángulos. Y como el ángulo es siempre igual, tengo por inducción que z a la n no es otra cosa que r a la n por el coseno de n veces θ. Vamos acá a poner n pertenece a los naturales, ¿ok? N sub 0, pongamos. También nos sirve, esta fórmula también nos sirve para n igual a 0, ¿cierto? O no, a los naturales, porque no hemos dicho que es algo elevado a 0. Ahora vamos a decirlo. Z elevado a n entonces va a ser r a la n por el coseno de n θ más i seno de n θ. Donde n es un entero positivo, ¿cierto? Para el caso negativo, ¿se entiende, cierto? Yo aplico esta vez esta fórmula y para un z igual, para el mismo z y me da eso, ¿cierto? Entonces, caso m negativo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos que esto es z a la m. Entonces vamos a escribir el m, lo vamos a escribir como menos un número m con n natural, es decir, positivo. Acá lo escribí al revés. Puse que el n es negativo. Sí, por fuera vamos así. No, una tontera, pero mejor respetar lo que están los apuntes, así es más fácil. Entonces, caso n negativo y entero. Acá también era entero, ¿cierto? Negativo y entero. Entonces ahora sí ponemos que n va a ser igual a menos m, donde m es un número natural, al revés de lo que había dicho. Entonces ahora me interesa el z a la menos m. ¿Cómo calculo el z a la menos m? ¿Cómo calculo el z a la menos m? Bueno, yo sé que cada vez que yo divida por z, no olvidemos que esto es lo mismo, por definición, que 1 sobre z a la n, ¿cierto? Entonces cada vez que yo divida por un z, voy a tener que pasar abajo el módulo y restar un ángulo y restar una vez su argumento, ¿cierto?
Entonces, si hiciera m veces eso, me va a quedar 1 sobre r a la m, ¿cierto? Dijimos que m es el número positivo por el coseno de menos m teta más i veces el seno de m teta. ¿Cierto? Me faltó el menos acá. Este menos acá no es tan importante, este de acá sí, porque el coseno es par y el seno es impar. ¿Ok? Simplemente aplicando m veces esta fórmula acá. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que esta fórmula para los positivos es idéntica a esta fórmula para los negativos, salvo por el hecho de que el módulo aparece abajo, ¿cierto? Entonces podemos generalizar ambas fórmulas. Entonces generalizamos. Esto, de alguna manera, para que esto sea bien claro, uno también tiene que acordarse del álgebra de los números reales. Hay que tenerla bien clara, que a veces uno la tiene un poco olvidada. Generalizamos, entonces, para n pertenece a los enteros. Es decir, ahora el n puede ser positivo o negativo. Y vamos a decir que el z a la n es igual a r a la n por el coseno de n teta más i veces seno de n teta. Entonces esta es nuestra fórmula general. ¿Es válida para n positivo? ¿Es válida para n positivo? Sí. Sí es válida. Porque para n positivo se reduce esta fórmula, ¿cierto? ¿Es válida para n negativo? También es válida. Porque para n negativo, yo sé que un número elevado a una potencia negativa, en el fondo es 1 sobre el número elevado al valor absoluto de ese número positivo, o sea, negativo, por esta misma fórmula, ¿cierto? ¿Qué nos falta simplemente? El caso 0. ¿Qué pasa con el caso cuando n vale 0? ¿Cuánto me tendría que dar esto? 1. 1, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente definiendo z con z elevado a 0 igual a 1. Vamos a definir eso, ¿cierto? Que es lo mismo que se hace en los números reales, ¿cierto? Antes de definir la exponencial, cuando uno está trabajando con potencias, simplemente uno define este símbolo de acá. Uno dice, ¿cuál es el significado de elevar algo a 0? Bueno, 1, ¿cierto? Es la definición más razonable. Entonces, ahora tenemos esta fórmula para todo n, entero. Como hemos dicho aún para el caso fraccionario. Vamos a ver ahora el caso fraccionario. Y esta fórmula la vamos a dejar un rato ahí para que se nos refresque la memoria. No, antes de pasar al caso fraccionario, vamos a ver un caso particular de esta fórmula. Es el caso cuando r vale 1. De hecho, esa fórmula tiene un nombre. Entonces, si yo tomo esta fórmula, de acá y digo
si R igual 1, entonces me queda que Z claro, si R igual 1, entonces Z va a ser coseno de teta más I seno de teta, ¿cierto? Porque el R vale 1. Entonces, en el lado izquierdo me va a quedar coseno de teta más I seno de teta, todo esto elevado a n. Y en el lado derecho el R vale 1, entonces va a quedar 1 elevado a n igual a 1. Y en el lado derecho me va a quedar coseno de n teta más I seno de n teta. Ahora, esa fórmula no es para nada trivial, ¿cierto? O sea, lo que nos dice es que si tomo este número complejo y lo multiplico n veces, eso es equivalente a rotar, ¿cierto? Este es un número que está en el círculo unitario, ¿cierto? Entonces, multiplicarlo n veces consiste en rotarlo n veces en el ángulo θ, ¿cierto? Esa es la interpretación geométrica de esta fórmula. Y además esta fórmula tiene un interés que es que nos permite encontrar identidades trigonométricas. Porque, por ejemplo, si yo quiero encontrar el coseno de 10 θ, por ejemplo, eso es difícil de hacer ocupando las fórmulas trigonométricas. En cambio, si yo quiero encontrar el coseno de 10 θ, lo único que tendría que hacer en este caso es tomar coseno más I seno de θ, elevarlo a 10, ¿cierto? Que es algo que es mecánico, no es algo difícil de hacer. Y después igualar la parte real a la parte real de la izquierda a la parte real de la derecha, y ahí voy a tener una fórmula para el coseno izquierdo. Esta fórmula se llama fórmula de Moivre. O si lo queremos decir en español, de Moivre. ¿Ok? Y es conocida, y también es válida para n pertenece a z, ¿cierto? Para cualquier n pertenece. Ahora sí que podemos ir a las potencias fraccionarias. Tenemos una representación directa de las potencias enteras, ¿cierto? Que es esta de acá. Esta fórmula es válida para toda potencia entera. Entonces ahora podemos ver qué sucede con las potencias fraccionarias. Potencias fraccionarias. ¿Cómo definimos una potencia fraccionaria? ¿Cómo definimos una potencia fraccionaria? Bueno, yo le quiero dar un significado a este símbolo, z de 1 a la m. ¿Ok? Entonces el significado que quiero dar a este símbolo, que es este número, es tal que si yo lo multiplico por m, que si yo lo elevo a m, pongámosle que a este le ponemos z w, ¿cierto? Este es el número w. Entonces, w es igual a z a la 1 sobre m. Digamos, sí solo sí, por definición, sí solo sí, w elevado a m es igual a z, ¿cierto?
defino este símbolo de alguna manera por su operación inversa, ¿cierto? Si yo a este número, que no sé lo que es, lo multiplico m veces, acá estamos diciendo que m es un número entero. De hecho, podríamos restringirlo a un número entero positivo, porque ya entonces lo defino mediante su operación inversa, ¿cierto? Esa es la definición. O, dicho de otra manera, z sobre 1 sobre m elevado a n es igual a z, ¿cierto? Esa es la definición que yo le doy a ese símbolo. Entonces, bueno, pongamos el nombre de las cosas para poder plantearlo de alguna manera como si fuera una ecuación, ¿cierto? Es decir, yo no sé lo que es z a la 1 sobre m, pero le voy a poner un nombre. Le voy a poner coordenadas ρ y φ. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que z a la 1 sobre m es un número que desconozco, pero que en su forma polar se puede escribir como ρ coseno de φ más i seno de φ, ¿cierto? Es un número complejo. Entonces, ahora sí yo puedo decir que z, claro, a la 1 sobre m elevado a m, voy a ocupar esto de acá. Bueno, yo lo dije acá, pero z lo vamos a escribir como siempre, lo vamos a escribir como r coseno de teta más i seno de teta, ¿cierto? Así está escrito el z. Entonces el z tiene nombre y el z a la 1 sobre m también tiene coordenadas, ¿cierto? Rho y φ. Entonces fijémonos ahora que independientemente de lo que sea z a la 1 sobre m, al elevarlo a m me queda ρ elevado a m, porque estoy ocupando esta fórmula acá, que incluso es válida, decíamos, para cualquier n pertenece a z, ¿cierto? Puede ser. En este caso el 0 no, el n no puede ser 0 porque estaría dividiendo por 0, ¿cierto? Ahí sí que tengo que ser explícito, tiene que ser explícitamente un número distinto de 0. Lo único que le tengo que decir al m es que el m es distinto de 0, porque si no acá me da una, como dicen algunos profesores antiguos, me da una burrada. Entonces, al elevarlo a m, me queda ρ a la n coseno de m φ más i seno de m φ, ¿cierto? Válido para cualquier n. Pero esto igual, por hipótesis, esto tiene que ser igual a z, ¿cierto? Que es igual a ρ por el coseno de teta más i por el seno de teta. Y esto es interesante, porque ahora sí que tengo una ecuación. Entonces, esta ecuación tiene como tanto el coseno como el seno están en su forma polar, o sea, tanto z a la 1 sobre m como z están en su forma polar. Yo puedo igualar, ¿cierto? Decir que esto tiene que ser igual a esto y este ángulo tiene que ser igual a esto, ¿cierto? Porque está, si hubiera acá un ángulo y acá hubiera otro ángulo, estoy frito, ¿cierto? No puedo, pero coinciden en que este ángulo es el mismo que este y este es el mismo que este. Están ambos en su forma polar correcta, ¿cierto? Entonces, acá tengo una relación entre dos números positivos, porque tanto el ρ como el r son números positivos. Entonces, acá tengo mi primera relación, que es que r, perdón, es que ρ a la n es igual a r. Esa es la primera relación. Y la segunda es que
quiero ver cómo lo... Es que m phi es igual a teta. Pero a esto le falta algo. ¿Qué le falta a esto? A esta ecuación de acá. Si yo tengo coseno de alfa igual, por ejemplo, a coseno de beta, ¿esto implica que alfa igual a beta o no? ¿O no necesariamente? No, pero que se le sumó 2pi, por ejemplo. Claro. Entonces esto me implica que alfa es igual a beta más 2pi por k, por ejemplo, ¿cierto? Donde k es cualquier número entero, ¿cierto? O sea, son iguales, pero salvo un múltiplo entero de 2pi, ¿cierto? Entonces acá sucede lo mismo. Acá sucede lo mismo. Entonces, estos dos argumentos son iguales, salvo un múltiplo entero de 2pi. K pertenece a 0. Entonces vamos a ver qué obtenemos ahora. Entonces la primera ecuación para ρ y r es fácil porque estamos justamente hablando de dos cosas positivas. Entonces ρ a la m igual a r, esto implica que ρ es igual a la raíz enésima de r, ¿cierto? Donde elijo la raíz positiva, porque yo quiero que el ρ sea positivo, y el r también es positivo, entonces no tengo ningún problema, ¿cierto? Elijo la raíz positiva que corresponde. Son dos valores absolutos, por lo tanto, elijo siempre lo que corresponde a la raíz positiva en variable real, ¿cierto? Como lo hacemos en cálculo real. Y la segunda me dice m phi es igual a teta más 2pi por k, con k pertenece a z, ¿cierto? Fijémonos ahora que yo puedo despejar el phi dividiendo por m, además que el m explícitamente habíamos dicho que es distinto de 0, entonces puedo dividir por m, me queda 2pi k sobre m. 2pi k sobre m. Entonces este es nuestro primer resultado, y el segundo sería este de acá. Entonces, ahora sí que podemos ver algo interesante. Podemos ver que de todos los k distintos que que obtengo como solución, los que me van a dar números complejos distintos son simplemente los k que no superan al m. Es decir, existen m soluciones distintas. ¿Por qué solamente m? Porque acá yo tengo k, 0, 1, 2, 3, etc., ¿cierto? Pero cuando el k llegue al m, esto me va a empezar a dar fases que me van a ser múltiplo de 2pi, ¿cierto? Para k, cuando por ejemplo si el m vale 3, a partir de k igual 3, ya esto va a empezar a darme múltiplo de 2pi. Antes del 3, esto me va a dar, acá me da 0, después me va a dar 1/3, después me va a dar 2/3. Cuando llega al 3, al k igual 3, esto me va a dar 1. Entonces acá me va a dar un 2pi, y esto ya no va a ser una nueva solución. Va a empezar a repetirse. Entonces existen m soluciones distintas. M soluciones distintas para z elevado a 1 sobre n.
Entonces la solución general va a ser z a la 1 sobre m. Ahora ya lo puedo escribir explícitamente como ρ, es la raíz enésima de r por el coseno de teta sobre m más 2πk sobre m más i veces seno de teta sobre m más 2πk sobre m. El m está fijo y el k, los únicos k que van a contribuir acá, soluciones distintas, son el 0, el 1, el 2 y hasta llegar al m menos 1. Lo que va a suceder es z a la n sobre m va a ser igual a r a la n sobre m, pero acá como una variable real, ¿cierto? Que está elevada a n sobre m, por el coseno de n teta sobre m más i veces... pero acá falta la cantidad de soluciones, más 2πk sobre m, más i veces el seno de n teta sobre m, más 2πk sobre m. Esa sería la fórmula general, ¿cierto? Esa sería la fórmula general. Vamos a poner en amarillo esta fórmula acá, porque básicamente son los resultados importantes que tenemos de potencias, tanto en la allá como en la allá.